Estamos en el siglo XV y lo que no saben las gentes de Europa es que la Edad Media está llegando a su fin y otra edad está a punto de comenzar. Como sabemos, España, pues no era España. Nos encontramos ante varios reinos, de los que los más importantes son estos dos, Castilla y Aragón. Lo importante es que estos dos reinos, por una variedad de razones políticas y bélicas de las que hablaremos en otro vídeo, están bajo la misma familia, los Trastámara, una dinastía de origen castellano que había reinado en su tierra de origen desde 1369 y en la corona de Aragón desde 1412, un poquito más tarde. Ahora, seguramente estaréis pensando, si ambos reinos están bajo la misma familia, entonces ¿por qué no simplemente unificamos los dos reinos? Pues a eso llegamos, Pepito. Esta es Isabel de Castilla, seguramente os suene de algo. Su medio hermano, Enrique IV, es el rey de Castilla, pero estos dos se llevan fatal. Enrique IV tiene una hija llamada Juana, y estaréis pensando, esta es la heredera, ¿no? Pues lo que pasa es que los nobles propagarían el rumor por la corte de que esta Juana era ilegítima, y peor, que el rey Enrique no era el padre. Uy, se pensaba que el padre biológico era el válido del rey, don Beltrán de la Cueva, y por eso Juana recibiría el nombre de la Beltraneja. Juana e Isabel entonces van a estar un buen rato peleándose por el título de princesa de Asturias, la heredera al trono, con una variedad de partidarios apoyando cada lado. Enrique IV, obviamente queriendo que su heredera fuera su hija, básicamente va a colocar a su media hermana Isabel bajo la custodia de este señor, el marqués de Villena, que tenía que haber sido aburridísimo porque Isabel, seguramente preparando un ingenioso plan, se fuga a Valladolid en 1469, donde se va a casar con Fernando de Trastámara, el rey de Aragón, y aparte de eso, su primo. Sí, ¿qué pasa? Es algo perfectamente aceptable en las monarquías europeas. Y en Alabama. Pero bueno, esto cabrea muchísimo al rey Enrique, no solo porque estos dos se han casado sin el permiso del Papa, sino también porque claramente ve que Isabel, al casarse con el rey de Aragón, tiene aspiraciones mucho más grandes. Picadísimo, la excluye de la herencia y oficialmente dice que la heredera es Juana. Pero Fernando e Isabel, nuestra pareja perfecta, tienen un aliado muy fuerte, Rodrigo Borgia, el futuro papa Alejandro VI. Con la ayuda de Borgia, Fernando e Isabel consiguen la bula papal necesaria para legitimar su matrimonio y, mientras tanto, ofrece un par de privilegios a los partidarios de Isabel, que asusta a Enrique IV muchísimo, quien va a visitar a Isabel y Fernando diciendo: «Hey, ¿qué tal? Lo siento mucho, aquí no hay beef, no nos llevemos mal, hermana. Ven, aquí somos todos amigos, ¿no?». En 1474, Enrique IV muere, pero misteriosamente desaparece su testamento. Y claro, Isabel se va a aprovechar de esto. Con su marido Fernando a su lado, Isabel se proclama reina de Castilla en la iglesia de San Miguel de Segovia. Ahora, a pesar de todo esto, Juana la Beltraneja sí que tiene sus partidarios, y cuando su padre La Palma e Isabel se sientan en el trono, Castilla va a meterse en un tremendo lío llamada la Guerra de Sucesión. Esa no, otra, mucho antes. Este conflicto se va a extender incluso fuera del ámbito castellano, ya que Juana tiene como aliado al rey de Francia, Luis XI, y a su marido, el rey de Portugal, Alfonso V. El bando isabelino acaba siendo victorioso en las batallas terrestres, pero los portugueses y los partidarios de la Beltraneja ganan en el ámbito marítimo. Deciden simplemente resolver todo este rollo mediante un buen tratado de los de siempre, el Tratado de Alcasovas, de 1479, que establece que Isabel y Fernando permanecen a la cabeza de Castilla y que a cambio los portugueses pueden irse expandiendo con sus naves por el Atlántico. Además, que la hija mayor de Fernando e Isabel, que también se llama Isabel, tendría que casarse con el príncipe de Portugal. ¿Y qué pasaría con Juana la Beltraneja? Pues el Papa le anula el matrimonio con el rey de Portugal como parte de ese tratado de paz. Y acabó en un convento. Muy dramático, lo sé. Entonces, ya por fin tenemos a Fernando y a Isabel como reyes ya oficiales, sin duda, no fake, de facto, de Castilla y Aragón. Es importante mencionar que en estos momentos Castilla y Aragón siguen siendo reinos separados y totalmente independientes, solo que, por pura casualidad, sus reyes están casados. Es lo que ha recibido el nombre de unión dinástica.
Ambos reinos van a seguir con sus propias leyes, cortes, ducados. Lo único que van a compartir son la Hacienda Real, la Santa Hermandad, que podría considerarse en muchos sentidos los primeros policías de la historia de España, y el nuevo Tribunal de la Inquisición, que directamente merece su propio vídeo. Un tribunal bajo el cual cualquier infiel al catolicismo sería condenado a la hoguera, que por desgracia perduraría hasta el siglo XIX. Lo que vamos a ver es el nacimiento del Estado moderno en la península ibérica, despidiéndose de ese feudalismo con nobles y señores a la cabeza que había estado vigente durante tantos años en favor de una monarquía mucho más fuerte al mando de la nave. Y va a ser exitoso. Isabel y Fernando van a empezar a ser reconocidos y alabados por toda Europa, siendo tan populares que literalmente todo el mundo quería casar a sus hijos con los de Isabel y Fernando. Lo que sucede, por ejemplo, en Inglaterra, cuando Enrique VIII eventualmente se casaría con una de sus hijas, Catalina de Aragón. Hablando de esa monarquía mucho más fuerte, evidentemente va a querer expandirse por la península. Y no solo la península, y van a querer unificar los diferentes reinos lo más posible bajo el cristianismo, enfocándose en Granada, el último bastión de Al-Ándalus, que se había reducido años atrás a este pequeño reino nazarí que seguía resistiendo. Y resistir sí que resistieron. Estaba fortificado hasta los dientes, pero Fernando e Isabel tuvieron suerte. Granada ya estaba muy dividida. El sultán Mohamed XII, mejor conocido por los cristianos como Boabdil, tuvo que aguantar un montón de rebeliones incluso dentro de su propia familia, sobre todo por parte de su tío, el Sagal. En 1489, las fuerzas cristianas van a empujar hacia la fortaleza musulmana de Basa, que van a conquistar con éxito en diciembre de aquel mismo año. El Sagal, que estaba basado en Almería, donde tenía una gran fortaleza, reconoció la gravedad de la situación tras la pérdida de Basa, y para evitar más destrucción, rindió a Almería un par de semanas después. Con Almería pasando al dominio cristiano, el Sagal abandonó la península ibérica, marchándose a África. Con el tío del sultán fuera, Castilla y Aragón verían facilitada la conquista de Granada. En enero de 1490, los reyes le exigen a Boabdil que se rinda, cosa que acepta, aunque retrasa la entrega en sí de la ciudad, sobre todo porque sigue habiendo una fuerte resistencia en Granada presionando al sultán que no se rinda. Un enorme ejército de 80.000 castellanos y aragoneses, con los reyes a la cabeza, van a marchar unidos sobre Granada. Tras meses de asaltos y ataques constantes, Granada finalmente caerá el 2 de enero de 1492, cuando el sultán Boabdil le entrega las llaves de la ciudad a Isabel y a Fernando. Con la reconquista finalmente concluida, el Papa Alejandro VI les concede el título de Reyes Católicos a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El siguiente paso sería la unificación religiosa de los reinos hispánicos. La Inquisición, bajo Tomás de Torquemada, va a exigir la conversión al cristianismo de los judíos. Los musulmanes de Granada aún podían practicar su religión libremente hasta alrededor de 1499, cuando el cardenal Cisneros les dice que no. Muchos judíos simplemente aceptaron y se convirtieron, pero una inmensa cantidad de estos no se rindieron y siguieron practicando su fe, lo que llevó a que ese mismo año de 1492 la Inquisición ordenó la expulsión de todos los judíos que seguían siendo practicantes, viéndose obligados a marcharse al norte de África o incluso a sitios como Italia. Esta es la razón principal de por qué casi todos los sefardíes, o judíos de origen español, hoy en día se encuentran fuera de España, y los musulmanes, después de que Cisneros los castiga, se enfrentarán a la misma situación. La mayoría de los musulmanes se convierten al cristianismo y pasarán a llamarse moriscos. Ahora es cuando sucede lo bueno. En mayo de 1492, los reyes católicos aceptan el proyecto de un tal Cristóbal Colón de buscar una nueva ruta a la India por el Océano Atlántico, y sus católicas majestades van a financiar su viaje, compuesto por 2 carabelas, una nao y una tripulación de no más de 80 hombres. Colón y sus hombres embarcan el 3 de agosto de 1492 y meses después, el 12 de octubre de 1492, bueno, digamos que no llegaron exactamente a la India. Ahora es cuando toca hablar un poco de lo inevitable.
la sucesión. Fernando e Isabel tuvieron 5 hijos, de los que la más importante es esta, Juana, que ha pasado a la historia como la loca, por una multitud de acusaciones de haber estado mentalmente enferma, aunque hoy en día son más y más los que lo refutan. Juana se casaría con un Habsburgo, Felipe el Hermoso, porque como el nombre indica, claramente era guapísimo. Es aquí donde técnicamente empieza la historia de los Habsburgo en España, porque el hijo de estos dos será el rey Carlos I de España, V de Alemania. La reina Isabel muere en 1504 y la nueva reina de Castilla será Juana la Loca, mientras que Fernando sigue mandando en Aragón. Sin embargo, cuando se le muere el marido a Juana, y pues como a Juana se le considera incapaz de reinar por su supuesta enfermedad mental, a don Fernando le toca ser regente en Castilla, hasta que su joven nieto Carlos alcance la mayoría de edad. El rey Fernando fallece en 1516, cuando su nieto Carlos I llega a ocupar el trono de la monarquía hispánica, y por fin inicia el periodo de los Austrias.